Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en el medio a través de Coquibacoa Televisión. Antes de continuar la conversación con Tony Bosa, primera autoridad civil del reordenamiento urbano, del reordenamiento del casco central de Maracaibo, vamos a compartir nuevamente con ustedes la pregunta de la semana. Adelante nuestro espacio en el medio cultural. Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Y la pregunta de la semana en esta ocasión es, ¿de dónde viene la frase? ¿Cuál es el origen de la frase con la pepa de Billy Queen? Que algunos han recortado con la pepa. Eso lo van a hacer con la pepa. Meterse en las pulgas. Eso lo va a hacer Willy Casanova o Mar Prieto con la pepa de Billy Queen. Pues resulta que consiguieron la pepa de Billy Queen y se metieron en las pulgas. Si usted no sabe cuál es el origen de esa frase con la pepa de Billy Queen, espera al final del programa que le vamos a dar la respuesta correcta a esta pregunta, que llega con el patrocinio de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, la Gobernación del Estado Zulia y el Consejo Legislativo del Estado Zulia. José Luis. Estamos hablando Tony está hablando del consenso. Del consenso, que no es el de Washington. Claro. Que no es el de Washington. Es el consenso de los zulianos y los zulianos. De los zulianos en relación, y no solamente de los zulianos, de gente de fuera de la región, de otras partes del país, que aplauden la medida que se ha tomado por parte de la Alcaldía de Maracaibo y la Gobernación del Zulia de intervenir en las pulgas en la forma en que se ha hecho. Yo creo que más que intervención ahí es un rescate. Sí. Del rescate. Sí, me gusta más la palabra rescate. Sí. Fíjate que tú estás diciendo algo muy interesante que tiene que ver con lo del consenso. Y es un consenso no solamente de los ciudadanos de Maracaibo, de Venezuela, sino también de las autoridades civiles, militares, que llegaron con fuerza. Y llegaron con fuerza para defender los que nuestros. Nos habían borrado la memoria. Sí, nos habían borrado la memoria. Correcto. Ahí hay que reconocer el papel, y lo debo decir públicamente, de nuestro hermano general de división, Agustín Herrera Luna, que ha sido muy correcto, contundente, transparente. Que es la primera autoridad militar. Claro, pues cuando yo hablaba del consenso, hablaba de la política vista desde el punto de vista de nuestro amigo Alfredo Meneiro, que decía que si la política es correcta, no importa quién la tome, quién la lleve. Exacto. Y la política es tan correcta que está transparentando, está abriendo la gaveta y está sacando todo lo podrido y está quedando la cosa al descubierto. Correcto. Tú hablabas, José Luis, de la corrupción. Nosotros sabemos que hay funcionarios que avalaron, promovieron, matraqueaban, tenían ahí una especie de apartheid, donde tenían ingresos permanentes producto de la extorsión de los pequeños, de los grandes, de la coligación con actores de la mafia. Eso es claro, eso está claro como el agua. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros estamos abriendo que el sol pegue, que el sol llegue, así como estamos limpiando las calles de las pulgas, para que el sol entre, para que podamos ver, desde las pulgas vamos a ver el lago de Maracaibo. Ya lo estamos viendo. viendo. Es una maravilla ya. Sí, vamos a borrar toda esa necrofilia que había en la parte de atrás de las pulgas, y desde las pulgas se va a volver a ver el lago de Maracaibo. Es un espacio que incluso es casi tan grande como la vereda del lago, de manera que estamos rescatando una costa para la ciudad, para los ciudadanos, pero al mismo tiempo estamos poniendo la cosa bajo el sol. Es decir, el que hacía la trampa va a tener que hacerla a la luz pública. Exacto. Va a tener que exponerse, va a tener que decir, sí, aquí estoy yo haciendo la trampa. De tal manera que nosotros estamos actuando. ¿Cuál es nuestra fuerza? ¿Cuál es la fuerza que nos impide debilitarnos, nos impide dejarnos intimidar, nos impide cualquier resquemor que implique debilidad ante el hecho que estamos acometiendo? Tanto el gobernador, el hermano Mar Prieto, como el Willy Casanova, que tenemos la fuerza moral. Sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Yo he estado dentro del fenómeno con el montón de gente alrededor, allí con ellos, donde les digo, les voy a tumbar el kiosco, porque está en lugar público, y la gente me dice, tienes razón. Y me dice, y nosotros fuimos los culpables de eso. Ellos mismos saben y reconocen, porque cuando me empiezan a hablar del drama individual de cada uno, yo les digo, si tú quieres podemos hablar aquí una hora, del drama que ustedes significaron para la ciudad, que ustedes significaron para la nación, cuántos niños murieron por culpa de ustedes, cuántas personas tuvieron que sufrir en la escuela por lo que ustedes vinieron instrumentando, al servicio de quién ustedes se colocaron. Entonces ya cuando uno empieza a dar la argumentación,
ellos no tienen fuerza de argumentar. Claro. Ojo, y Incluso están así, terminan dando la razón. dándole la razón. Y están así, estamos viendo imágenes donde estás conversando con la gente y estás haciendo Ahí recorrido. está, ahí Sí. está. Pero ahí estamos, conversando con la gente, diciéndole a la gente lo que estamos, Explicando. además de manera directa y clara. Clara. Mira, el que está en lugar público no tenemos ninguna obligación Eso es correcto. de reponerle. Primero, porque ya usufructuaron el bien. Y mucho tiempo. Debieron haber recuperado el capital no una vez, sino 1000 veces. Segundo, porque es un acto ilegal y ningún aparato del Estado va a reconocer, Puede reconocer. con dineros públicos a una persona. Yo monto entonces un tarantín en la Plaza Bolívar y digo, bueno, ahora me pagan mi tarantín. Sí, claro. Eso es inconcebible. Eso inconcebible. se normalizó porque aquí hubo un montón de actores que validaron ese tipo de situaciones, incluso hasta dieron permisos írritos. Ahí habían 104 kioscos que tenían permiso de un alcalde anterior que le dio 104 puestos en plena vía pública a 104 ciudadanos. Absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Aquí le entregaron la costa, que es pública, se la entregaron a unos comerciantes inescrupulosos que solamente a uno le conseguimos 90 toneladas de arroz de consumo Qué humano, barbaridad. que lo dejaron perder. Ese arroz tenía como 3 o 4 años allí, porque tú sabes que el arroz de consumo humano está regulado. Ajá. Pero cuando tú le cambias el uso y lo conviertes en arroz para producir alimentos balanceados para animales, se multiplica por 20 el valor, porque no está regulado. Exacto. Entonces prefirieron que el pueblo pasara hambre con esos galpones construidos en sitios de forma ilegal, que entonces ellos pensaron, bueno, van a tumbar los tarantines, pero ahora no van a tumbar el edificio, porque este edificio tiene 3 pisos. Entonces yo di la instrucción, porque el alcalde no las dio y el gobernador, que a los que tenían esos galpones eran los primeros que íbamos a tumbar. Y efectivamente ya estamos despejando toda la costa. Qué bien. Galpones de 2 y 3 pisos, galpones de estructura de hierro, de estructura de concreto armado, es decir, todo un tinglado de mucho poder económico que lograron configurarse como una especie de tumor cancerígeno que no solamente estaba en el centro de la ciudad, sino que intentaba hacer metástasis con todo el resto de la ciudad. Y todos los males que sufríamos en el resto de la ciudad estaban catalizados, potenciados. Ahí está, mira, descubrimos zonas, por ejemplo, donde habían paredes falsas. Paredes falsas. Ahí habían, por ejemplo, mira, ahí en ese, por ejemplo, había una especie de covacha, una especie ahí como de túnel que estaba lleno de aceite, de arroz, de azúcar, hasta el tronco, hasta el techo. Qué barbaridad. Y la gente necesitando esos productos. No, y la gente sin poder acceder a esos productos. Productos mal almacenados, no hay las condiciones No, higiénicas, se además de violan eso. todas las normas. Mire, el azúcar en las condiciones que estaba, eso no era, Ahora, no se podía consumir. Tony, aquí juegan varias cosas, hay varias aristas. Uno, primero, que es cómo llega esa mercancía. Hay productos que vienen regulados, que son escondidos ya, que tienen un origen. O sea, me imagino que ustedes están estudiando todo eso, viene de algún lugar. Pasan allí, eso lo convierten en un proceso de el bachaqueo interno. Claro. Pero además es que el comercio desde ese punto de vista no genera nada para la nación. Tú que eres economista. Correcto. Eso es lo que llamamos nosotros convertir lo que hicieron con los dólares, que era hacer la bicicleta, es decir, el raspacupo, el tramposo que no produce ni medio, no produce ni una papa, no produce ni un botón, pero es capaz de lucrarse haciendo uso indebido de las facilidades que dio este país para que cualquier persona pudiera viajar. Con la finalidad de expandirse espiritualmente, para que cualquier no persona robarnos. pudiera estudiar, para que Así cualquier es. persona pudiera alimentarse. Ese estado de bienestar funcionó en contra nuestra. Exactamente. Porque entonces ellos descubrieron la manera como me apropio de un producto que es regulado, lo acaparo, lo aguanto un tiempo, y luego lo saco y lo bachaqueo y lo multiplico por 20, por 30 veces, pero no es que no vale 30 veces, sí lo vale, solo que el Estado lo había subsidiado. Exactamente. Y ese producto que está allí en esos locales escondidos tiene una buena parte de dinero público dentro de un subsidio. Ese dinero que porte ese bien es dinero de todos nosotros. Además, Tony, si lo iban a vender o si lo venden, tienen que pagar impuestos. Claro. ¿Cómo es eso? Yo vendo un producto, compro, lo vendo y no pago impuestos. Le cobro el impuesto, el IVA al que me paga, pero además de eso le cobro adicional y no pago impuestos por lo adicional que estoy cobrando. O sea, me estoy lucrando, estoy teniendo una renta mayor y no estoy pagando impuestos sobre la renta. Oye, habían locales que, por ejemplo, vendían sandalias y entonces estaba hasta el techo de harina precocida. ¿Qué hicimos nosotros? Primero no aparecieron esos dueños porque sabían que estaba delinquiendo. Claro. No fueron a dar la cara. No dieron la cara. Los que dieron la cara y los descubrimos están presos y están procesados por la fiscalía.
¿Qué hicieron? Nosotros estamos quitándole la licencia de comercio. Claro. O sea, un tipo que vende sandalias y tenía acaparado leche, azúcar, harina precocida, porque estaba bachaqueando, tenían los locales de depósito y vendían en los tarantines. Era un pulpo con sus tentáculos y su cerebro y su almacenamiento. Bueno, le estamos quitando la licencia porque la alcaldía es la que tiene la facultad y la potestad Correcto. de otorgar el permiso de comercio. Correcto. Se lo estamos retirando y no existe, pues. Exacto. Dejó de existir comercialmente. Voy a ver qué hace con su empresa, pero en nuestra ciudad no va a Tony, mercado. y una cosa que estaba ocurriendo desde ese mismo tinglado era la colombianización de la economía. ¿Cómo no? Se estaba comercializando con pesos, se estaba comercializando con dólares, todo parecido a lo que estaba instalado en la frontera. Hasta billetes filipinos habían ahí. Imagínate tú. Sí, habían hasta monedas filipinas. Fíjate, ahí había un estado paralelo, pero no solamente un estado paralelo que pudiera ser fraternal, como hizo Bolívar cuando fue a Colombia, a Perú, a Ecuador. No, un estado agresor, un estado que te venía a poner condiciones contrarias al interés de la patria. Y a ponerte de rodillas. Claro, y entonces utilizaron todo ese poder financiero para adquirir bienes, para tener depósitos, para adquirir bienes intercambiables como los propios alimentos, medicinas, etcétera, a adquirir propiedades en el casco central. El alcalde de Maracaibo ayer acaba de dar una declaración donde se va a revisar todas las cadenas documentales de todos los bienes que están en el casco central. El que haya adquirido, por ejemplo, un bien en los últimos 5 años, va a tener que demostrar con mucha contundencia el origen de esos recursos. Si la autoridad, en este caso nuestro querido alcalde, tiene una duda del origen de esos recursos, vamos a declarar eso de patrimonio público. Además, la medida es al revés, vamos a declarar todo de patrimonio público. Eso lo vamos a devolver a quien pueda demostrar que tiene una tradición de propiedad y que ese bien no fue utilizado para almacenar productos para la especulación, para el bachaqueo, porque de lo contrario tampoco va a tener ninguna fuerza ante el Estado de reclamar un bien que fue utilizado para lesionar los intereses de la patria. Tony, era de Voz Populi desde hace unos años atrás que se hablaba de la llegada de paramilitares a ocupar esa parte de los comercios. Claro. Que ya los comerciantes esos normales que estaban allí ya no eran ellos, sino los paramilitares que habían ocupado el espacio. Los hicieron huir, los extorsionaron. Eso es cierto. O sea, esa política paramilitar colombiana se vino para acá, tendrá Uribe las manos metidas aquí. No lo dude. Ahora, hay una cuestión que debemos hablar claramente y decirle a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela y de Maracaibo. Los paramilitares tienen fuerza en Colombia. ¿Por qué? Porque el paramilitar es el hermano menor del ejército colombiano. El ejército le abre los espacios al paramilitarismo y después el paramilitarismo entra protegido porque son los mismos. Se cambian el disfraz, se ponen el de paramilitar y coexisten. Tuvieron un presidente paramilitar, tuvieron un presidente narcotraficante como Álvaro Uribe, tuvieron un presidente como Santos y como este señor Duque, que por cierto me dicen que tuvo su negocio en algún momento en Las Pulgas, Iván Duque, ¿sabes? Sí. Sí, hay uno de igual denominación acá que estamos investigando. Sí, es el mismo, hay que ver a ver si es el mismo, es un primo o es algo parecido, no sé. Hay un duquecito en cada lado. En cada lado. Porque ellos tienen fuerza ya porque el Estado los ampara. Correcto. Pero ellos no pueden venir aquí a imponer la fuerza del Estado. El que está en situación de ser funcionario que representa los intereses colectivos no puede dejarse imponer el control y el Estado paralelo de una mafia. Eso no puede existir. Perfecto, y ellos gobernaron por la anarquía. Ya la anarquía se acabó. Se acabó la anarquía. Perfecto. Y de hecho, la fortaleza, vamos a hacer la segunda pausa del programa, Tony, cuando regresemos, la fortaleza que se tiene para mantener esta medida en el tiempo. Claro. Desde el punto de vista de la alcaldía, de la gobernación del Estado Zulia y del gobierno nacional, por supuesto, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero además de eso, dos cosas, Tony. ¿Cuáles han sido las reacciones esperadas o no esperadas que ha tenido precisamente al tocar sus intereses este otro sector? Claro. Y segundo, para finalizar entonces el programa, ¿cuáles son los planes que tiene la alcaldía de Maracaibo para reorganizar, lograr eso que todos los zulianos aspiramos, que es que el centro de Maracaibo sea lo que debe ser, un lugar de identidad, un lugar de encuentro, etcétera, etcétera? No se vayan a ir muy lejos, vamos a regresar para continuar la conversación con Tony Bosa, primera autoridad civil en el plan de reordenamiento del casco urbano de Maracaibo. Ya regresamos.